El taller de Iván se hallaba sumido en una penumbra suave, donde la luz de las estrellas se filtraba a través de la ventana, iluminando los rincones con un resplandor plateado. Era un refugio de soledad y recuerdos, un santuario donde el tiempo parecía respirarse a sí mismo, atrapado entre las delicadas piezas de metal que danzaban en armonía bajo los dedos arrugados del anciano. El sonido del tic-tac reverberaba en el aire, un eco de la vida misma que se deslizaba entre las sombras, como un susurro de lo que alguna vez fue. Mientras Iván ajustaba un reloj de bolsillo, un objeto de gran valor emocional, sus pensamientos vagaban hacia su amor perdido, una mujer cuya risa aún resonaba en su memoria como una melodía lejana. Cada engranaje que giraba, cada pequeño ajuste que realizaba, era un intento de revivir no solo el arte de su oficio, sino también la esencia de aquellos momentos compartidos, donde el tiempo parecía detenerse en un abrazo eterno. La madera pulida del taller, impregnada con el aroma a resina y a la calidez de años de dedicación, lo envolvía como un manto familiar, y en ese instante la melancolía se entrelazaba con una suave esperanza. El anciano respiró hondo, dejando que el aire fresco de la noche lo invadiera, y permitió que sus pensamientos fluyeran como un río desbordante. Había aprendido con los años que la vida es un tejido de instantes fugaces, cada uno tan precioso como el destello de una estrella en el vasto firmamento. El tic-tac del reloj a su lado, más que un simple sonido, era el latido de su propia existencia, un recordatorio de que aunque su amor se había desvanecido con el tiempo, había dejado huellas indelebles en su corazón. Los engranajes giraban con precisión, como si cada uno de ellos compartiera un secreto, una historia que nadie más podía escuchar. Iván sonrió con tristeza al pensar en cómo, a menudo, se obsesionaba con el paso de los días, las horas y los minutos, cuando en realidad lo que realmente contaba eran los momentos que se compartían en la intimidad del alma. ¿Qué es el tiempo?, se preguntaba, sino un río imparable que nos arrastra sin compasión mientras buscamos la orilla de la felicidad. El cielo estrellado se extendía más allá de la ventana, un vasto lienzo donde cada punto de luz era un testigo de vidas pasadas y sueños no cumplidos. La noche parecía estar viva, vibrante con el murmullo de las historias que se contaban desde el principio de los tiempos. Iván se dejó llevar por la contemplación, sintiendo cómo cada estrella era un faro de esperanza, un recordatorio de que, aunque todo lo que amaba había perdido su forma, el amor en sí mismo nunca desaparece del todo. Se transforma, se adapta, persiste en la memoria. Era en esos momentos, en la calma profunda de su taller, que el anciano comprendía la esencia del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. ¿Quién era él para mantener el peso de un amor que había sido tan puro? Con cada tic-tac se liberaba un poco más de la culpa, del orgullo que había nublado su corazón. El tiempo, que había sido su carcelero, se convertía en su aliado, enseñándole que la vida es un ciclo de amor, pérdida y renacimiento. Con una última mirada al reloj que sostenía entre sus manos, Iván sintió que el pasado, aunque inmenso y doloroso, también era un estuche lleno de joyas. Y así, mientras el aroma a madera pulida se entrelazaba con el aire fresco de la noche, el relojero de las estrellas se sumió en la belleza de la fugacidad, recordando que cada instante, por breve que fuera, era un regalo, y que en esa fragilidad residía la verdadera esencia de la vida. El crepúsculo estaba en su apogeo cuando una figura delgada y temblorosa cruzó la puerta del taller, interrumpiendo el sutil baile de sombras que se proyectaba en las paredes de madera pulida. Elena,
Una joven de 16 años se detuvo un instante, atrapada por la penumbra dorada que emanaba de una lámpara de aceite. Su luz danzando en un vaivén suave, como la esperanza que aún anidaba en su corazón. La casa de los recuerdos la había dejado huérfana, y esa soledad pesaba sobre sus hombros frágiles como un manto de plomo. ¿Puedo entrar? Su voz tembló, un susurro que apenas logró atravesar el umbral de la inseguridad. Iván, el anciano relojero, la observó desde su mesa de trabajo, donde los engranajes y discos de metal se alineaban en un orden casi sagrado. Era un hombre de mirada serena, surcada por la experiencia y la melancolía, como si cada línea en su rostro contara una historia de amor y pérdida. Con un gesto de mano, la invitó a acercarse, intrigado por la chispa de curiosidad que iluminaba los ojos oscuros de la muchacha. Por supuesto, querida. Este es un refugio para quienes buscan un poco de paz, respondió, con la calidez de un fuego que, aunque apaciguado, aún ardía en su interior. El suelo de piedra, desgastado por los años y los pasos de quienes habían pasado, crujió bajo los pies de Elena mientras avanzaba hacia el centro del taller. El aroma a madera recién pulida y aceite de máquina llenaba el aire, mezclándose con el dulzor de la tarde que se desvanecía. Era un lugar de trabajo, sí, pero también un santuario donde el tiempo parecía detenerse, atrapado en el constante tic-tac de los mecanismos. ¿Los relojes pueden sanar el dolor del pasado?, preguntó Elena, su voz temblando de vulnerabilidad. La pregunta flotó en el aire, densa y cargada de significado. Iván, sorprendido por la profundidad de aquellas palabras, se tomó un momento para reflexionar. La vida, con sus giros y revueltas, había enseñado al anciano que el paso de las horas no era solo una medida de lo que se había perdido, sino también de lo que se podía encontrar. Se levantó lentamente, como si cada movimiento estuviera impregnado de la sabiduría de los años, y se dirigió a la pequeña cocina que se encontraba al fondo del taller. «Permíteme ofrecerte un poco de té», dijo, mientras el agua comenzaba a calentar en un pequeño cazo. Su voz era un bálsamo, una melodía que envolvía a Elena en un manto de calma. Mientras la espera se alargaba, los ojos de la joven se posaron sobre los relojes dispuestos en estantes, cada uno de ellos un testigo silencioso de momentos pasados, de sonrisas y lágrimas, de amores que habían florecido y otros que se habían marchitado. Algunos tenían el brillo apagado, otros relucían como joyas en la penumbra. Era un universo en miniatura, donde cada pieza era un fragmento del tiempo mismo. Cuando Iván regresó con una taza humeante, el aire se llenó de un aroma reconfortante, un eco de momentos compartidos en tiempos más felices. Se sentó frente a ella, en una mesa pequeña, cuyas superficies estaban marcadas por las huellas de innumerables historias. «Sanar es un proceso», dijo el anciano, observando atentamente a la joven. «A veces, el recuerdo se convierte en un peso, y otras, en un faro que nos guía. Los relojes, en su forma más pura, son recordatorios de que todo está en constante movimiento. Lo que fue, fue. Lo que será, todavía está por llegar». Elena asintió, sintiendo que, en esas palabras, había un refugio seguro para sus temores. La luz de la lámpara titilaba en un vaivén de sombras que danzaban en su rostro, y por un instante, el dolor del pasado pareció desvanecerse, como la neblina matutina que se disipa al primer susurro del sol. «¿Y si el tiempo nunca me perdona?», preguntó, con un hilo de voz que traía consigo el peso de su soledad.
Iván sonrió, la calidez de su mirada ofreciendo un consuelo que trascendía las palabras. El perdón no siempre es un regalo que damos a los demás, sino un presente que nos otorgamos a nosotros mismos. Y quizás en este taller, entre engranajes y recuerdos, encuentres tu propio camino hacia la sanación. Y así, en ese rincón del mundo, bajo el manto estrellado que comenzaba a asomarse por la ventana, dos almas se encontraron, vulnerables y esperanzadas, unidas por la promesa de que el tiempo, aunque implacable, también podía ser un aliado en la búsqueda del perdón y el propósito. El taller de Iván, bañado en la suave luz titilante de las velas, se convertía en un refugio de calidez y confortón. El aire, impregnado del aroma a madera pulida y metal recién trabajado, danzaba con la fragancia de los aceites que Iván utilizaba para dar vida a sus creaciones. En aquel ambiente casi mágico, los destellos de las llamas proyectaban sombras que jugaban en las paredes, como si los recuerdos danzaran a su alrededor. El anciano relojero, con manos temblorosas pero firmes, se dispuso a compartir su arte con la joven que había irrumpido en su vida como un rayo de luz en una tormenta de melancolía. Elena, con sus ojos brillantes y su curiosidad desbordante, observaba cada movimiento de Iván con una mezcla de admiración y anhelo. La chispa de una nueva conexión comenzaba a encenderse entre ellos, un lazo que se tejía con cada palabra y cada gesto. «Mira», Elena dijo a Iván, mientras tomaba un pequeño engranaje entre sus dedos arrugados. «Este pequeño componente es fundamental. No es solo un objeto, sino un guardián de momentos. Cada reloj que he creado ha capturado una porción de alegría, una sonrisa, el latido de un corazón enamorado». Elena se acercó, fascinada por la forma en que el metal brillaba bajo la luz vacilante. Con un gesto suave, Iván le ofreció el engranaje, y ella lo tomó con reverencia, como si sostuviera un fragmento del universo en sus manos. «¿Así que cada reloj cuenta una historia?», preguntó, su voz un susurro cargado de expectativa. «Así es», respondió el anciano, sonriendo. «Cada uno de ellos es un eco del tiempo, como un río que fluye sin cesar, llevando consigo momentos, risas, amores y despedidas. No hay nada que podamos hacer para detenerlo, pero podemos aprender a apreciar lo que nos ofrece en cada instante». Con esas palabras, Iván guió a Elena hacia la mesa de trabajo, donde reposaban herramientas desgastadas por el uso y la experiencia. Le mostró cómo pulir el engranaje, el movimiento rítmico y delicado que requería. El sonido del metal al roce era casi musical, un canto que reverberaba en el aire y llenaba el taller de una sinfonía suave. A medida que pulía, Elena podía sentir la resistencia del material, la necesidad de tiempo y paciencia para lograr que brillara. El tiempo continuó. Iván, mientras sus manos se movían con destreza, no es un enemigo, sino un maestro. Nos enseña la importancia de lo efímero, de lo que se escapa entre los dedos, como el agua de un arroyo. Hay que saber abrazar cada momento, incluso los más difíciles, porque son ellos los que nos moldean. Elena, absorbida por las enseñanzas de Iván, sentía cómo su corazón se expandía con cada revelación. La tristeza que había llevado consigo desde la muerte de sus padres comenzaba a desvanecerse en la calidez de aquella conversación. La figura del relojero, con su sabiduría y su compasión, se convertía en un faro en medio de su tormenta personal. ¿Y si el tiempo se lleva a las personas que amamos?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. ¿Cómo podemos seguir adelante? Iván se detuvo un momento,
observando a la joven que tenía ante sí. Su mirada era profunda, como si pudiera ver más allá de la superficie de su dolor. El perdón, mi querida Elena, dijo con suavidad, es el regalo que nos damos a nosotros mismos. El tiempo nos enseña que aunque perdemos, siempre hay espacio para sanar. Cada instante puede ser un nuevo comienzo. La confianza entre ellos crecía, como la llama de la candela que iluminaba su pequeño mundo. A través de la práctica, no solo pulían engranajes, sino también sus almas, compartiendo fragmentos de sus vidas, entrelazando sus historias en un tapiz de esperanza y redención. Así, en aquel taller bañado por la luz de las velas, el anciano y la joven encontraron consuelo el uno en el otro, descubriendo que la conexión humana podía ser el más poderoso de los relojes, capaz de detener el tiempo y permitir que los corazones sanaran, uno al lado del otro, en un viaje interminable. El murmullo del agua, como un susurro eterno, acompañaba a Iván y a Elena mientras descendían por un sendero estrecho que serpenteaba entre los robustos troncos de los pinos. Las montañas, guardianas de secretos antiguos, se alzaban imponentes a su alrededor y el cielo se pintaba con matices de un azul profundo que se fundía con el verdor del bosque. Cada paso resonaba en el suelo cubierto de hojas caídas y el aroma a tierra húmeda y resina impregnaba sus sentidos, evocando memorias de un mundo en el que el tiempo parecía haberse detenido. Al llegar al arroyo, el anciano se detuvo, observando cómo las aguas cristalinas danzaban sobre las piedras, reflejando destellos de luz que parecían atraer a las estrellas, incluso en la plena luz del día. Elena, con su mirada curiosa, se acercó al borde, fascinada por el juego de sombras y luces que el agua ofrecía. Era un espectáculo que la naturaleza ofrecía sin reservas, un recordatorio de que, a pesar de la fugacidad de la vida, había belleza en cada instante. Iván, con el corazón apesadumbrado por recuerdos que estaban tan vivos como el flujo del arroyo, se sentó en una roca pulida por el tiempo y la corriente. Su mente, como un reloj desgastado por el uso, comenzó a girar hacia el pasado, hacia aquella joven que había sido su compañera, su amor, iluminando su mundo con una risa que aún reverberaba en sus oídos. Era aquí, murmuró para sí mismo, donde compartimos sueños bajo este mismo cielo, donde el tiempo parecía un regalo y no una carga. Elena, sintiendo la tristeza que envolvía a Iván, se sentó a su lado y con la inocencia de su juventud preguntó: ¿Qué piensas, Iván? ¿De qué sirve recordar si solo trae dolor? Su voz, tierna como el canto de un pájaro al amanecer, interrumpió la corriente de pensamientos del anciano. «Ah, querida niña», respondió Iván, su voz resonando con la profundidad de la experiencia. «Los recuerdos son como este arroyo. A veces el agua es clara y serena, y otras veces arrastra piedras y sedimentos que oscurecen su curso. Pero sin esos recuerdos, sin esas piedras, la corriente no tendría forma, no tendría vida. Cada momento vivido, cada amor, cada pérdida, son parte de lo que somos». Elena miró el agua fluir y por un instante sintió que su propio corazón se abría a la idea de que el dolor podía coexistir con la belleza. Yo temo no tener raíces, Iván. No tengo a nadie que me espere, nadie que comparta mis recuerdos. ¿Cómo puedo construir un futuro cuando no sé de dónde vengo? La vulnerabilidad en su voz resonó en el aire fresco, como un eco de sus inseguridades. Iván la contempló, reconociendo en sus ojos un reflejo de su propia soledad. Las raíces, Elena, no siempre son visibles,
Puedes encontrar tu lugar en el mundo, incluso sin un hogar físico. Las conexiones que cultivamos son nuestras verdaderas raíces. Puedes crear recuerdos con aquellos que elijas y poco a poco, ese tejido se convertirá en tu hogar. El murmullo del arroyo continuaba, y con cada palabra se sentía que los lazos entre ellos se fortalecían. Elena, sintiendo la calidez de sus palabras, comenzó a imaginar un futuro donde el amor y la amistad podrían florecer, donde el dolor del pasado no sería un lastre, sino un peldaño hacia algo más grande. ¿Podemos venir aquí más a menudo?, preguntó, con una chispa de esperanza en su voz. Podemos recordar juntos. Quizás eso me ayude a entender mi pasado. Iván sonrió, la tristeza en su corazón suavizándose ante la posibilidad de nuevos comienzos. Por supuesto, Elena. Aquí, en este arroyo, donde el pasado se encuentra con el presente, siempre serás bienvenida. Cada visita será un paso hacia la sanación. Mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo con un cálido resplandor dorado, ambos compartieron un momento de silencio. En ese instante, el murmullo del agua se convirtió en un canto de esperanza, y el viento llevó consigo los ecos de las historias que aún estaban por contar. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas del taller, bañando el espacio en un resplandor dorado que parecía venir de otro mundo. El aire, impregnado del aroma a madera pulida y aceite de engranaje, se entrelazaba con la fragancia de la hierba fresca que crecía más allá de las paredes de piedra. Era un momento de quietud, un instante suspendido entre el sueño y la vigilia, donde los recuerdos de la noche anterior se desvanecían lentamente, dejando tras de sí una sensación de renovada esperanza. El anciano Iván se encontraba de pie frente a su mesa de trabajo, rodeado de herramientas y piezas de relojería que brillaban como constelaciones en una noche despejada. Su mirada se perdía en los cristales que esperaba pulir, y su mente danzaba entre la nostalgia y la posibilidad. Era en este entorno, casi mágico en su simplicidad, donde las palabras de Elena resonaban en su memoria. ¿Por qué no crear un reloj que refleje las estrellas?, había propuesto ella, su voz llena de una chispa juvenil que iluminaba incluso las sombras más profundas de su corazón. La idea había sido como un destello fugaz en el vasto cielo de su existencia, pero ahora, al amanecer, comenzaba a tomar forma. Iván sintió cómo la emoción se entrelazaba con la duda en su pecho. ¿Era él aún capaz de tal hazaña? Con manos temblorosas, comenzó a trazar un boceto en un trozo de papel, sus dedos arrugados recordando la destreza de tiempos pasados. Cada línea que dibujaba parecía captar la esencia de lo que anhelaba comunicar. Un tiempo inmóvil, un momento eterno que reflejara la luz de las estrellas que tantas noches había contemplado. Un reloj que no solo marque las horas, sino que también cuente las historias de cada alma que lo observe, murmuró para sí mismo. El sonido de su voz resonando en el silencio del taller. Era una ambición que lo llenaba de temores y esperanzas. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, el sonido del cristal al chocar suavemente contra la madera lo llevó a un estado de reflexión. Así como cada estrella en el cielo tenía su propia historia, cada engranaje en su mesa poseía un propósito. La contemplación de la creación se volvía, lentamente, un acto de sanación. Elena, que había estado observándolo con curiosidad desde un rincón del taller, se acercó. ¿De verdad crees que podemos hacerlo, Iván? ¿Crear algo que guarde la luz de las estrellas? Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y determinación, y en ellos el anciano vio la llama de la esperanza reavivándose. Quizás no,
respondió Iván, sonriendo a la joven, aunque la incertidumbre aún pesaba en su corazón. Pero lo que importa es que lo intentemos, que pongamos nuestras almas en ello. Elena asintió, comprendiendo que el proceso mismo sería un viaje, no solo hacia la creación de un objeto, sino hacia la comprensión de sí mismos, de su dolor y de su anhelo de conexión. Juntos comenzaron a seleccionar los materiales. Iván le enseñó a elegir los cristales que, al ser tallados, reflejarían la luz de un universo lejano. Cada pieza que tocaban parecía vibrar con la energía de sus sueños compartidos. La luz del alba, ahora más intensa, iluminaba los rostros de ambos, llenando el taller de un brillo que iba más allá de lo físico. Era una luz que emanaba de sus corazones, un susurro de lo que podría ser. Mientras trabajaban, el sonido del pulido del cristal se mezclaba con el canto lejano de los pájaros, creando una sinfonía de esperanza y labor. Iván sintió cómo sus manos, aunque envejecidas, se movían con la confianza de un hombre que ha amado y perdido, y que, a pesar de las cicatrices, aún encontraba placer en el arte de crear. La idea del reloj estelar no solo llenaba de luz el taller, sino que también iluminaba el rincón más oscuro de su alma. El tiempo, en ese instante, parecía plegarse sobre sí mismo, como un río que se detiene para permitir que un momento se vuelva eterno. En el suave murmullo del taller, Iván y Elena comenzaron a tejer no solo un objeto de arte, sino una conexión que les recordaría que, a pesar de las sombras del pasado, siempre había espacio para la luz. La feria nocturna se extendía ante ellos como un mar de luces temblorosas, donde las linternas colgantes, adornadas con colores vibrantes, danzaban al ritmo de la brisa, creando un espectáculo de sombras y destellos. El aroma a pan especiado, caliente y recién horneado, se mezclaba con el dulce perfume de las flores silvestres que florecían en los alrededores, embriagando el aire con promesas de alegría y celebración. El bullicio de la multitud, salpicado de risas y murmullos, resonaba como una melodía familiar en el corazón del pueblo. Iván y Elena estaban de pie ante una mesa de madera, su pequeña exposición de relojes brillando bajo la suave luz de las linternas. Cada pieza, un testimonio de su labor, reflejaba la angustia y la esperanza que habían compartido en las semanas pasadas. Los engranajes, pulidos a la perfección, parecían palpitar con vida, mientras el corazón de cada artefacto marcaba el paso del tiempo, como un recordatorio del transcurrir de sus propias historias. Sin embargo, no todo era paz en aquel lugar festivo. Los murmullos de algunos aldeanos, deslizándose como serpientes en la noche, llegaban a sus oídos. Había quienes recordaban el pasado de Iván, la sombra de sus fracasos y el eco de sus amores perdidos. Ese hombre, decían con desdén, no ha sido más que un relojero de triste fama, cuyas manos solas no pueden cambiar el pasado. Las palabras eran cuchillos, afiladas y despiadadas, que buscaban profundizar en las viejas heridas del anciano. Elena, sintiendo el peso de las habladurías, se erguía con una determinación que la joven no sabía que poseía. Con una voz clara que desafiaba el murmullo de la multitud, se volvió hacia los rostros que la rodeaban. «¿Qué saben ustedes de él?», preguntó, dejando que su mirada recorriera a los escépticos. «¿Saben del amor que él ha perdido? ¿Del valor que ha tenido para seguir creando belleza a pesar de su dolor? No juzguen a un hombre por sus fracasos, cuando en su interior hay tanto amor que aún puede dar». Las palabras de Elena, como un bálsamo, parecieron detener el tiempo por un instante. Algunos aldeanos se miraron entre sí, y la duda comenzó a asomarse en sus rostros.
Iván, al escuchar la defensa apasionada de la joven, sintió cómo su corazón se llenaba de gratitud y un renovado sentido de propósito. Era la fuerza de su vínculo la que les otorgaba valor en aquel momento, un lazo que había crecido en medio de la fragilidad de sus vidas y que ahora se presentaba ante el mundo como un testimonio de lo que se puede lograr cuando dos almas se encuentran. A su alrededor, el bullicio de la feria continuaba, pero para Iván y Elena el tiempo parecía haberse detenido. Los relojes que habían creado juntos no eran meras máquinas. Eran reflejos de su propia experiencia compartida, cada uno un símbolo de su capacidad para sanar y para perdonar. Con cada tic-tac, en cada giro de los engranajes, se encontraba la esperanza de que, a pesar de las sombras del pasado, siempre había un nuevo amanecer. Elan, tomando un respiro profundo, se dirigió a los aldeanos con una sonrisa que irradiaba confianza. Cada reloj que ven aquí es una historia, un momento que hemos capturado en el tiempo. Y aunque los caminos de la vida son inciertos, siempre hay un lugar para la redención y el amor. Sus palabras colgaron en el aire, una invitación a ver más allá de la superficialidad del juicio. La noche continuó su danza y los murmullos se convirtieron en susurros de curiosidad, mientras algunos se acercaban a la mesa, atraídos por la luz de los relojes y el brillo en los ojos de la joven. Iván, sintiendo que el peso de sus años se aligeraba, sonrió a Elena, dándose cuenta de que, en ese momento, había encontrado no solo una aprendiz, sino una compañera que había iluminado su vida de maneras que nunca había imaginado. Mientras el aroma del pan especiado envolvía sus sentidos, ambos se sintieron más conectados que nunca, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para celebrar su unión y el poder del perdón. En medio de la feria, bajo un cielo estrellado y lleno de promesas, Iván y Elena se dieron cuenta de que, aunque el pasado pudiera ser doloroso, el presente estaba lleno de posibilidades y juntos podían enfrentar lo que el futuro les deparara. Bajo la vasta cúpula del firmamento, donde las estrellas titilaban como diminutas antorchas en la inmensidad del espacio, Iván y Elena se encontraron en el claro que se abría junto al arroyo. La noche era un manto suave que abrazaba las montañas y el aire estaba impregnado de la frescura de la tierra, un aliento puro que parecía purificar el alma. Las hojas de los árboles susurraban secretos al viento, crujían suavemente, como si compartieran la fragilidad de los sentimientos que ambos llevaban dentro. El anciano, cuyas manos habían dado vida a innumerables mecanismos, ahora temblaban ligeramente, mientras se sentaba sobre una roca pulida por el tiempo. Observó a la joven, su mirada fija en el río que serpenteaba entre las piedras, y sintió que la vulnerabilidad de aquel momento abrumaba su corazón. Era un instante suspendido, cargado de emociones reprimidas que se agolpaban entre los recuerdos de un amor añorado y el eco de una vida marcada por la tristeza. Elena comenzó Iván, la voz temblorosa como el murmullo del agua. Hay algo que he guardado en lo profundo de mi ser, como un engranaje oxidado que, a pesar de su desgaste, aún tiene mucho que contar. Mi amada, Ana, partió de este mundo hace muchos años, y no lo hizo por la enfermedad, ni por un destino cruel. Ella se fue porque yo, por orgullo, dejé que una sombra se interpusiera entre nosotros. El viento sopló suavemente, llevando consigo las palabras que flotaban en el aire, y Elena, con la mirada fija en su mentor, sintió que la tristeza envolvía el ambiente. En su pecho, el eco de la confesión resonaba, y comprendió que el dolor del hombre que tenía enfrente era un espejo de su propia soledad. ¿Orgullo?
Preguntó, la curiosidad y el deseo de entender palpables en su voz. ¿Puede el orgullo ser tan poderoso como para destruir un amor? Oh, sí, respondió Iván, con un suspiro que parecía desgajar el peso de los años. Cuando el amor se encuentra con el orgullo, se convierte en un campo de batalla. Yo pensé que tenía razón, que mis decisiones eran más importantes que su felicidad. Ignoré sus lágrimas, sus súplicas. Ella merecía un hombre que le diera amor sin condiciones, pero yo elegí la soledad, y así perdí todo. El río continuó su curso sereno, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de Iván. Elena, sintiendo que la vulnerabilidad del anciano la conectaba con su propia historia, decidió abrir su alma. Yo también tengo mis propios fantasmas, murmuró, mientras el viento acariciaba su rostro. Desde que perdí a mis padres, he sido una huérfana en un mundo que a veces se siente como un lugar hostil. Me aferro a los recuerdos, pero a menudo temo que el futuro sea solo un abismo vacío, como un reloj sin manecillas que no marca el paso del tiempo. Las hojas crujieron a su alrededor, y el cielo, lleno de estrellas fulgurantes, parecía escucharla con atención. Iván, sintiendo la conexión que se tejía entre ambos, la miró con ternura y compasión. Elena, la vida es un ciclo de pérdidas y hallazgos. A veces debemos dejar ir lo que amamos para permitir que el perdón florezca en nuestras almas. Yo he aprendido que aunque el dolor es inevitable, también lo es la posibilidad de renacer. Ella, con el corazón abierto, sintió cómo las palabras de Iván la envolvían, como un cálido abrigo en una noche fría. La catarsis que ambos experimentaban era un hilo tenue, pero poderoso que los unía, y en aquel instante, bajo la inmensidad del universo, cada estrella se convirtió en un testigo silencioso de su encuentro. El viento sopló de nuevo, llevando consigo las sombras, y un nuevo entendimiento surgió entre ellos. El perdón no solo era un regalo que se otorgaban entre sí, sino también un camino hacia la sanación. La noche, con su manto estrellado, se erguía como un símbolo de esperanza, recordándoles que, a pesar de la oscuridad, siempre había luz en el horizonte, y que al final, el amor, como el tiempo, siempre encuentra su camino. Bajo la tenue luz de las velas que danzaban en el taller, Iván y Elena se encontraban inmersos en la culminación de un sueño que habían tejido juntos. El aire estaba impregnado de un aroma a madera y metal, una mezcla que evocaba la esencia de su labor y de las horas compartidas. A medida que el reloj estelar cobraba vida, un profundo silencio se instaló entre ellos, como si el universo mismo contuviera el aliento, aguardando la revelación de su creación. El cristal, cuidadosamente pulido, reflejaba las luces titilantes del cielo nocturno que se asomaba por la ventana. Las constelaciones parecían danzar en su superficie, atrapadas en un vaivén que evocaba los ciclos eternos del tiempo. A medida que Iván ajustaba la última pieza, sus manos temblorosas se detuvieron por un instante, como si el gesto mismo de crear le recordara el peso de los recuerdos y las promesas que había hecho en su vida. La joven, a su lado, miraba con ojos brillantes, llenos de una mezcla de asombro y expectativa. ¿Crees que realmente capturamos algo eterno?, preguntó Elena, su voz suave como un susurro, pero resonante como el eco de un volcán dormido. Iván, con una mirada profunda, se tomó un momento antes de responder. El tiempo es un río, Elena. Pero este reloj, este pequeño universo que hemos creado, es un intento de detener ese flujo, de recordar que incluso lo efímero puede tener su propia eternidad. Mientras hablaba, el tic-tac del mecanismo llenaba el ambiente, un sonido rítmico y envolvente
que parecía resonar no solo en las paredes del taller, sino en sus corazones. Elena se acercó, su mano rozando el frío cristal, sintiendo cómo la luz de las estrellas se reflejaba en su piel. Es como si lleváramos en él todas nuestras esperanzas y temores, como si cada tic representara un latido de nuestras vidas, dijo, dejando escapar una pequeña risa, casi como un canto de felicidad. La escena era un retrato de conexión. Ambos, el anciano y la joven, compartían un lazo que iba más allá de las palabras. Habían atravesado juntos el dolor y la búsqueda de significado, y ahora, en este acto de creación, parecían haber hallado un propósito. Mientras Iván ajustaba el último engranaje, sintió como el peso de su pérdida, de su orgullo, se desvanecía un poco más con cada movimiento. La chispa de la vida brillaba en los ojos de Elena, recordándole que la luz podía regresar, incluso después de las noches más oscuras. Con un suave clic, el reloj estelar comenzó a funcionar, su sonido resonando en el silencio. Era un canto a la esperanza, un recordatorio de que en el vasto cosmos, cada estrella que brillaba era testigo de una historia, de una conexión. Los dos se miraron, y en ese instante comprendieron que habían creado algo más que un artefacto. Habían tejido su propia historia, una historia que hablaba del perdón, del amor y de la búsqueda de un propósito en el vaivén del tiempo. Deberíamos mostrarlo al pueblo, sugirió Elena, su voz llena de determinación. Ellos también necesitan recordar que el tiempo no solo se mide en horas, sino en momentos de luz compartidos. Iván asintió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en años. Sí, pero lo haremos por la noche, bajo el cielo estrellado, porque al final, lo que hemos creado pertenece a todos, y cada uno de ellos tiene su propia historia que contar. Así, mientras el reloj estelar seguía marcando el tiempo con su suave tic-tac, Iván y Elena se unieron en un nuevo propósito: llevar la luz de las estrellas a aquellos que habían olvidado cómo mirar hacia arriba y soñar. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que la esperanza brillaba más intensamente que nunca, iluminando el camino hacia el futuro que ambos se atrevían a soñar. El crepúsculo se deslizaba suavemente por las calles empedradas del pueblo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, como si el universo entero estuviera preparando una tela de fondo para el acto que estaba por comenzar. La plaza, un corazón palpitante de vida y recuerdos, se llenaba poco a poco con los murmullos y risas de los aldeanos que acudían atraídos por la noticia del regalo que Iván y Elena estaban a punto de ofrecer. En el centro, sobre un pedestal de piedra, el reloj estelar brillaba con una luz propia, reflejando los últimos destellos del sol poniente. Su cristal, pulido con esmero, capturaba la esencia de las constelaciones, como si en su interior se encontraran las historias de aquellos que habían mirado al cielo en busca de respuestas. Las manecillas, delicadas y precisas, danzaban en un vaivén armonioso, marcando el compás del tiempo que los unía a todos. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que a pesar de las adversidades, siempre había un nuevo comienzo. El aroma a jazmín se entrelazaba con el aire fresco de la tarde, envolviendo a los presentes en una fragancia que evocaba la fragilidad de la vida y la belleza de los momentos compartidos. Las flores, en su esplendor, parecían celebrar la ocasión, desplegando sus pétalos como un manto de alegría sobre la plaza. Las linternas, colgadas en los árboles, comenzaban a brillar con una luz cálida, creando un ambiente acogedor que invitaba a la reflexión y la conexión.
Elena, con el corazón latiendo en su pecho, se adelantó ante la multitud. Su mirada, llena de determinación y vulnerabilidad, buscó los ojos de sus vecinos. Había sentido su curiosidad, sus dudas, y había sido testigo de sus murmullos a lo largo de los meses. Pero esta noche no era para el juicio, sino para el perdón. Con una voz que resonaba con la sinceridad de su alma, comenzó a hablar. Este reloj no es solo un objeto que mide el tiempo, dijo, mientras la brisa acariciaba su rostro. Es un testimonio de lo que somos y de lo que hemos vivido. En cada engranaje, en cada tic-tac, hay un momento de alegría, un instante de dolor, un susurro de esperanza. Cada uno de nosotros ha cargado con su propio peso, pero aquí, en este lugar, hemos aprendido que el perdón puede liberarnos. Las palabras de Elena fluyeron como el agua de un arroyo, suaves pero firmes, resonando en el corazón de los aldeanos. Algunos asintieron, otros se quedaron en silencio, pero todos sintieron la fuerza de su mensaje. Iván, de pie a su lado, observaba con orgullo cómo la joven se transformaba en un faro de luz para la comunidad, su propia vida reflejada en la de aquellos que la rodeaban. Perdonar no significa olvidar, continuó ella, su voz temblando ligeramente, sino recordar con amor y aceptación. Este reloj, que ahora ofrecemos a nuestro pueblo, es un recordatorio de que el tiempo sigue adelante, y con él, nuestras oportunidades para sanar y reconstruir. Cada vez que lo miren, recuerden que el amor es más fuerte que el orgullo, que la conexión entre nosotros es lo que realmente importa. Las palabras de Elena cayeron como suaves gotas de lluvia en una tierra sedienta, despertando emociones que habían estado dormidas por mucho tiempo. Los aldeanos comenzaron a acercarse al pedestal, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de esperanza. El reloj estelar, en su esplendor, se convirtió en un símbolo de unidad, un llamado a dejar atrás las divisiones y abrazar lo que les unía. Con un movimiento ceremonial, Iván y Elena empujaron suavemente el reloj hacia el centro de la plaza, donde brilló con una luz renovada, reflejando no solo las estrellas, sino también los sueños y anhelos de la comunidad. Así, en aquel atardecer dorado, la plaza se llenó de una nueva luz, un nuevo propósito, recordando a todos que, aunque el tiempo es efímero, los lazos que formamos son eternos. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con un dorado suave que prometía un nuevo día. La luz se filtraba a través de la pequeña ventana del taller, iluminando las viejas herramientas que habían sido testigos de las manos temblorosas de Iván a lo largo de los años. El anciano relojero, con su cabello canoso y su piel surcada por el tiempo, se encontraba sentado en su banco de trabajo, observando el reloj estelar que había creado junto a Elena, ahora una mujer joven de mirada firme y cálida. Elena estaba a su lado, apoyada en la mesa de madera, sus dedos acariciando la superficie pulida del reloj. Su rostro reflejaba la luz del alba, como si cada rayo dorado se hubiera enamorado de su esencia. Había pasado el tiempo desde que aquella joven huérfana había entrado por primera vez en su taller, y el cambio en ambas vidas era palpable. La fragancia de la madera fresca y el suave canto de los pájaros en el exterior parecían murmurar secretos antiguos. ¿Recuerdas aquel primer día, cuando me preguntaste si los relojes podían sanar el dolor del pasado? Preguntó Elena, su voz un susurro que se mezclaba con el canto de las aves. Iván asintió, una sonrisa melancólica dibujándose en sus labios. Sí, lo recuerdo. Yo no sabía en aquel entonces que sanar no es un proceso lineal,
sino una danza con el tiempo. Cada engranaje, cada tic-tac, cuenta una historia de amor, de pérdida, de redención. El reloj estelar, con sus cristales que reflejaban la luz, como si contuvieran un trozo del firmamento, era un símbolo de su viaje compartido. Había sido creado no solo para marcar las horas, sino para recordar que el tiempo, en su naturaleza fugaz, ofrecía también la oportunidad de empezar de nuevo. Este reloj, continuó Iván, no solo refleja las estrellas, sino también el camino que hemos recorrido. Cada destello es un momento que hemos abrazado, cada sombra, un recuerdo que hemos aprendido a aceptar. Elena observó el reloj con una mezcla de admiración y gratitud, y cada uno de esos momentos nos ha acercado más, ¿no es así? Sí, respondió Iván, su voz cargada de emoción. El tiempo nos enseñó que amor no se apaga con la distancia, sino que se transforma, se nutre de la memoria y se fortalece con el perdón. Aprendí a amar de nuevo, no solo a ti, sino también a la vida misma, con sus altibajos, con sus alegrías y sus penas. El canto de los pájaros se intensificó, como si celebraran la conexión que se había forjado entre ellos. El anciano sintió en su corazón una calma profunda, un renacer que solo la aceptación podía traerle. Había sido un largo camino desde la melancolía que había oscurecido su taller, desde el eco del amor perdido que una vez llenó sus días de tristeza. Ahora, la luz del alba iluminaba no solo su taller, sino también su alma. ¿Sabes? A veces creo que los relojes no solo marcan el tiempo, dijo Elena, su mirada fija en el cielo que se aclaraba. Quizás también nos enseñan a apreciar cada instante, a vivir plenamente en cada latido. Iván se permitió cerrar los ojos un momento, dejando que las palabras de Elena se asentaran en su ser. Así es, querida Elena. Cada momento es un regalo y cada amanecer una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. No importa cuán oscura haya sido la noche, siempre llegará la luz. El sol, ahora más alto, inundó el taller con una calidez reconfortante. Iván y Elena permanecieron en silencio, compartiendo ese instante de paz, rodeados por el aroma a madera, el murmullo del viento y el canto de los pájaros. En ese refugio de sueños y recuerdos, comprendieron que habían encontrado no solo el propósito de su existencia, sino también el sentido del amor en su forma más pura. El amor por la vida, el amor por el otro, el amor por el tiempo que, a pesar de su fugacidad, siempre les brindaba nuevas oportunidades para ser felices. Y así, en el amanecer dorado de aquel día, el anciano relojero y la joven adulta se sintieron unidos por un hilo invisible que les recordaba que, aunque el tiempo avanza inexorablemente, siempre había un rincón del alma donde el amor, como las estrellas en el cielo, brillaría eternamente.